Bueno, muchas gracias por invitarme, es un honor, la verdad, cerrar estas jornadas con el nombre que tiene de Horacio Repetto, y como todos ya dijeron en charlas previas, maestro de maestros, que por suerte hemos tenido muchos maestros de maestros, como dice Santiago. Pues hoy hablamos y recordamos a Horacio Pereira, está con nosotros el doctor Cerveto, bueno, Coco Vázquez, en fin, una cantidad, Tocalino, Mario Costa, etcétera, etcétera. Digamos, en cada especialidad tuvimos los número uno, y como residentes sentíamos que jugábamos en el seleccionado, realmente representado en un servicio cuando se formó de primerísima línea, con un alto nivel de exigencia para ingresar, y bueno, y así se desarrolló, y por suerte siguió a través de los años, con la herencia, ¿no?, que se tuvo en ese momento. Yo ingresé acá en el año 1973, y terminé mi residencia en el 76, año difícil para el país, y para este hospital especialmente. Y bueno, luego tuve la posibilidad de quedarme, por suerte, en este hospital, que elegí venir. La verdad que lo elegí, yo vivía lejos, vivía en el centro, ya había entrado a otro centro muy de primer nombre, pero decidí venir a este hospital, y bueno, no me arrepiento. Después mi vida se mudó a la zona. Bueno, a mí me habían dado como tema, y estuvimos discutiendo, hablar un poco, básicamente, qué cosas fueron cambiando y algunas que creo que no deben cambiar. Bueno, cuando vine al hospital, esta era la foto, creo que ya la mostraron, estaba la autopista, había una rotonda, esa era la puerta de entrada. Hoy tenemos un edificio nuevo por delante de este hospital está igual, y esperemos que se siga remodelando, ¿no?, la parte de atrás, digamos, la que es la que están los pacientes. Pero bueno, esto le dio una fachada nueva y hubo realmente bastantes cambios. Y algunas cosas creo que no deben cambiar, yo lo he enfocado más para las nuevas generaciones, porque uno está viendo que aparecen cambios, sobre todo en lo que es relación médico-paciente. Evidentemente en todos estos años hubo cambios científicos, tecnológicos, y también sobre los derechos de los pacientes, que si bien existían, se les dio bastante énfasis y importancia al respeto a los derechos de los niños. Lo que yo pienso y que no debe cambiar es la relación médico-paciente y la relación médico-familiar. Cada vez más frecuente uno escucha cómo es la atención actualmente, no tanto en los pediatras, creo que los pediatras, por suerte, mantenemos esa relación con nuestros pacientitos y nos acercamos a ellos. La pandemia también ha alejado al médico del paciente mucho, pero fundamentalmente creo que uno escucha ahora, los médicos me piden estudios, no me revisan, no me tocan, no me explican. Hay montones de causas y de factores que en otras charlas se podrían analizar, pero bueno, debemos trabajar para tratar de mantener esta relación que es tan importante en el tratamiento y la cura como los medicamentos o los estudios que se tienen. Dentro de los cambios científicos los hubo farmacológicos, diagnósticos, terapéuticos, de conocimiento, vamos a ir viéndolos algunos, y los preventivos. Creo que la incorporación de vacunas en el calendario nacional ha sido una revolución a lo largo de todos estos años, y algunas conductas que cambiaron, por ejemplo, la suspensión del uso de aspirina. Cuando nosotros éramos residentes, el síndrome de Reyer, una patología frecuente de ver, cuando se descubre la relación de la aspirina con algunos niños que tenían un trastorno metabólico hepático, desarrollaban esta grave enfermedad. Este trastorno metabólico, digamos, no le causaba ningún síntoma, por lo cual no era posible prever qué niño podía hacer esta patología. Y sin embargo, cuando se dejó usar en pediatría aspirina, desaparece esta patología. Y de los preventivos hubo cambios alimentarios, creo, revolucionarios. Bueno, el doctor Repetto trabajó fundamentalmente en esto, ¿no?, en la gigatoxina, en Escherichia coli. Y si bien el síndrome hemolítico es una enfermedad que se sigue estudiando y analizando, no tiene cura, tiene, sí, tratamiento en sostén, con distintas evoluciones.
sí, los cambios en la alimentación, sobre todo en la manipulación, en la cocción de nuestra carne, sobre todo, ha hecho un cambio fundamental y es responsabilidad nuestra de los pediatras dedicarle en las consultas un tiempo a la prevención mediante estos cambios, ¿no? Creo que eso ha sido también dentro de los cambios bastante revolucionarios. Todos estos cambios llevaron a mejorar la sobrevida en enfermedades oncológicas, metabólicas, infecciosas, con aparición de drogas nuevas, bueno, el HIV que se transformó en una enfermedad crónica, y sobre todo la mejora en la sobrevida de pacientes oncológicos. Ni hablar de las enfermedades bacterianas con la aparición de nuevos antibióticos. Yo siempre recuerdo, nosotros contábamos con muy poca medicación, la aparición de una cefalosporina de tercera como ceftriaxona fue, pero wow, ¿no? Fue algo impresionante, ¿no? Habíamos resuelto y el tratamiento de las meningitis con eso. Por eso digo, la velocidad que ahora aparecen los cambios, pero bueno, la suerte de haberlos vivido, ¿no? Y poder estar hoy compartiendo con ustedes. Pero especialmente quería hacer una referencia a las vacunas por el doctor Ibarra. Bueno, estoy sorprendida por esta concurrencia, la verdad. Un poquito. Bueno, les decía que la incorporación de las vacunas, desde, digamos, de las primeras cuando se incorporó la Salk, ¿no? Que fue revolucionario, erradicó algunas enfermedades o evitó formas graves de otras, ¿no? Digamos, varicela, sarampión, meningococo, teníamos sectores de aislamiento de meningococo, y algunas que uno podría decir, bueno, varicela no es tan grave, veíamos encefalitis varicelosa, eso se evitó con la vacuna, y en eso enfatizamos en los consultorios, bueno, que hay que aplicar estas vacunas. Y recordar que la inmunización es un derecho humano a la salud. ¿Cómo se incorporaron las vacunas? Bueno, progresivamente, porque, fíjense, la Salk en el 56, Sabine en el 63, ya habíamos pasado la epidemia del polio, soy una chiquita, pero muy chiquita. Pero, por ejemplo, patologías como meningitis bacterianas por Haemophilus o por neumococo, para nosotros era todas las guardias ingresar pacientes. Yo creo que ahora los residentes esto no lo ven otro tipo de patologías, ven meningitis virales, tal vez, pero esto fue revolucionario realmente. La vacuna incorporal, perdón, la vacuna de la hepatitis A, 2005. Las vacunas ya estaban en el país. Aquí se había un tema de desigualdad serio, nos creaba un problema moral, porque cuando íbamos a la tarde a atender en nuestro consultorio, indicábamos estas vacunas a pacientes que tenían cobertura o podían pagar. Mientras que los pacientitos del hospital, la mayoría no accedían. ¿Y qué veíamos? Meningitis bacteriana, hepatitis fulminante, con encefalopatías graves y insuficiencia hepática que derivábamos para trasplante hepático. Cuando se presentaron trabajos, se presentaron postes en los congresos con casuística, convencer a las autoridades de la necesidad de incorporar al calendario esta vacuna, bueno, se costó, porque se hacían análisis de costos-beneficios, eran pocos los casos que llegaban al trasplante, la mayoría de los chicos cursaban la hepatitis A de una forma leve, pero bueno, nosotros estábamos en terapia intensiva y veíamos estos casos y la verdad costó, pero finalmente se incorporó en el año 2005 y creo que fue revolucionario. En el 2011 recién se incorpora la del neumococo al calendario nacional, junto con la del HPV, luego varicela rotavirus y meningococo, que también erradica el ingreso. No sé si ahora ven chicos con meningococcemia vacunados, pero bueno, para nosotros era frecuente tener sectores de vacunas.
Y creo que, bueno, nuestro calendario fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como el más completo de toda Latinoamérica, obligatorio y gratuito, por lo cual estamos orgullosos, creo, en ese sentido, como de poder brindar a nuestros niños esta protección y evitarles daños neurológicos graves que quedaban como secuelas de estas patologías. Algo de la tecnología, le voy a contar 2 ejemplos que algunos ya los han visto porque los presenté en otra charla con Gabriel de ayer y hoy. Siempre me llaman para las cosas ayer, hoy. No sé por qué, pero bueno. Sí. 2 ejemplos de cómo trabajábamos en terapia intensiva con respecto... antes les voy a comentar con qué contábamos de tecnología. Nuestras manos, nuestros oídos y las radiografías, ¿no? En este caso, la de tórax. Quiere decir que aquí nosotros teníamos que afinar mucho todos nuestros sentidos, digamos, la palpación, la percusión, y el oído por el estetoscopio, que era nuestra herramienta principal de trabajo, y como estudios teníamos solamente radiografías, que las analizábamos muy minuciosamente, porque bueno, nos hacíamos expertos en esto y teníamos maestros como el doctor Pereira, en sus ateneos radiológicos, que todos lo recordarán, era muy exigente, pero bueno, ahí aprendimos. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando teníamos sospecha de un pequeño derrame pleural, hacíamos una auscultación muy minuciosa de vértice a base del hemitórax, buscando un soplo característico del borde superior del derrame, que era en T. Cuando lográbamos escuchar eso, decíamos, tiene derrame, y marcábamos el borde superior, el virome, el niño, y luego para saber si aumentaba o bajaba. Bueno, hoy seguramente no es necesario hacer eso, sin duda. Hoy contamos con ecografías, ecodoppler, tomografías, resonancias, reconstrucción 3D de imágenes vasculares. La pregunta es si a mayor tecnología hay menor clínica, ¿no? Yo creo que no debemos perder, digamos, usar toda esta tecnología, que por supuesto es muy bienvenida, pero apuntando a nuestra sospecha clínica, a esperar de un estudio confirme o descarte nuestra presunción clínica. Y para eso necesitamos revisar mucho a nuestro paciente, escucharlo, interactuar con él y con su familia. Esto era algo que les decía, iba a comentar. Por ejemplo, cuando el paciente en los años 80, un paciente que entraba a la unidad de terapia intensiva, había ya una receta, ¿no? Primero el grado de coma se clasificaba en grados. El paciente era intubado, hiperventilado, puesto en coma barbitúrico, diuréticos osmóticos cada 6 horas, así reglado, y se dejaba así 5 o 7 días. Receta inamovible, todos los pacientes igual, y después ver cuando despertaba qué había pasado, cuánto daño había habido, bueno, qué estudios teníamos para este paciente, la radiografía de cráneos y el electro. Con el electro monitoreábamos la impregnación barbitúrica. Posteriormente, en los 90, comenzamos a hablar con otra clasificación, el Glasgow, y se introduce el concepto de hipertensión endocraniana. O sea, había una hipertensión, había que medirla, y ahí aparece el desarrollo del tornillo de Richmond, que es un tornillo verdaderamente que se hacía mediante una craniectomía y permitía una medición, pero periódica, intermitente. Se conectaba un catéter, se medía la columna de agua y, bueno, posteriormente se conectó un presurómetro, pero bueno, inicialmente empezamos así. Objetivo era bajar la presión intracraneana, ya habíamos avanzado, pero esto era medición intermitente. Contábamos ahí sí una gran revolución, que fue la aparición de la tomografía computada. Pero había que trasladar pacientes como ahora también, críticos, ventilados, al tomógrafo. Los tomógrafos no eran tan modernos como ahora, los estudios que llevaban tiempos,
y bueno, era complicado. Bueno, actualmente, no sé, los intensivistas me dirán, por lo menos hasta que yo tuve, actualmente el monitoreo es continuo, con fibra óptica. Algunos catéteres pueden medir temperatura, ya la presión arterial, se hace la presión, se mide la presión arterial invasiva también de forma continua, saturación yugular de oxígeno, monitoreo de la presión de perfusión, craniectomía descompresiva. En un momento fue muy frecuente y teníamos muchos casos, por lo que leo se sigue utilizando. Y como estudios, ahí aparecen las resonancias, etc. ¿Qué pasó con los pacientes en insuficiencia respiratoria? No sé si alguno se acordará de este respirador, el VER, el viejo respirador, teníamos uno en el hospital, y era de adultos, era un respirador de presión, que como era una cosa tan nueva para nosotros, lo poníamos ya con el paciente agotado, casi en paro respiratorio, por lo cual la mortalidad era altísima, y entonces asociábamos que la ventilación mecánica no era buena porque todos los pacientes se morían. También había como una receta, ¿no? Sedarlo, intubarlo, la presión era positiva y era el modo ventilatorio que había, controlado o asistido, y por ahí algunos más jóvenes se van a reír del estado de ácido base capilar arterializado. Qué cosa vieja, ¿no? Calentábamos el dedito del bebé, lanceta, gotita, y rápido, plastilina para sellarlo. Todo residente tenía su plastilina sellado y corriendo al laboratorio. Bueno, eso es histórico. Avanzamos y posteriormente apareció este respirador, también de adultos, el famoso Bennett respirador volumétrico. Lo que leíamos en las publicaciones era que los niños se ventilaban por volumen, nosotros teníamos un respirador de presión, después todo fue cambiando. Bueno, aparece el concepto de PIP, monitoreos transcutáneos, ya gases arteriales, otros modos ventilatorios que permitían acortar un poco. Ahí esas rayas, pero... ahí. No importa, igual se ve. Bueno. Bueno, ahora en las unidades contan con estos monitores de mecánica ventilatoria, donde ahí pueden leer todas las presiones pico, las presiones medias, la relación IE. Pero fíjense que con los respiradores anteriores, ahí la clínica también era importante, porque ¿cómo monitoreamos a los pacientes? Mirándolo, cuánto expandía el tórax, le bajaba, si era mucho, bajábamos un poquito la presión. Era muy artesanal, ¿no? Ocultándolo, con eso escuchábamos bien la entrada de aire y ajustábamos lo que sería un tiempo expiratorio, es decir, no termina de expirar. Bueno, muy artesanal, pero muy clínico. O sea, la idea es que todo el progreso es maravilloso, pero que los aparatos no nos separen de los pacientes. Porque seguir ocultando el paciente ventilado, obviamente, es importante, ¿no? Y no porque miremos la pantalla, que nos da la relación IE y demás, obviemos la clínica. Esa es la idea de contarles estos. Bueno, con respecto a los derechos específicamente, que era uno de los temas, nosotros nos regimos sin duda por la Convención de los Derechos del Niño, que fue sancionada en el año 1989,
y lo firmaron 190 países. Y Argentina en el año 90 lo transformó en ley constitucional, los derechos. Ustedes van a ver que después yo les voy a mostrar algunos cambios que hubo en el código, en el nuevo Código Civil y Comercial, pero siempre se basa y vuelve a esta convención, que como primera ley internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Cuando se firmó, solo Somalia y Estados Unidos no lo firmaron. Estos países deben informar al comité, comité sobre los derechos del niño, sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la convención. A partir de esto se sanciona, como les decía, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la definen como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley, debiéndose respetar su condición de sujeto de derecho, el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Ya vamos a ver que en el nuevo Código Civil vuelve sobre este tema, pero si todos recordamos nuestra actividad en un consultorio, siempre nos dirigimos a la mamá o a quien lo acompañó o al papá y a veces obviamos al niño, porque aunque sea muy pequeño, tiene derecho a opinar y saber contar él con sus palabras qué le pasa, qué le duele, qué le molesta o por qué no quiere estar ahí. Digamos, como pediatras tenemos que rescatar esto, el derecho que tiene el niño a ser oído. Y el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, que bueno, todos los países creo que tienen, de aún los más ricos y desarrollados, hay deudas todavía, y en el nuestro también. Tener en cuenta no solo la edad cronológica, sino el grado de madurez y su capacidad de discernimiento, sobre todo cuando uno tiene que dar explicaciones de pacientes que se internan o que tienen cuadros donde, bueno, se le van a hacer estudios, se le van a hacer análisis, el niño debe participar de estas tomas de decisiones. En el año 2014 se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, que vuelve, en el artículo 62 habla de la persona menor de edad, ¿sí? Se deja de usar prepúberes y púberes, tampoco menores, porque bueno, no son menores de nada, son personas menor de edad. Y establece que este ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, quien cuente con la edad y grado de madurez suficiente, ven que acá vuelve a tomar después, bueno, el concepto de autonomía progresiva que tienen los niños, puede ejercer por sí los actos que les son permitidos en la ley. Y cuando hay conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. El código deja algunas cosas un poco ambiguas, un poco amplias, porque, por ejemplo, si tomamos como un conflicto una adolescente embarazada por una violación, muchas veces estos hechos ocurren dentro del ámbito familiar y no son sus representantes los mejores, los que van a cuidar su mejor interés, ¿no? Entonces, en esos casos puede interpedir una asistencia letrada. Bueno, volvemos a su derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne, así como participar, y esto es lo que a nosotros nos interesa, en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente, bueno, acá define niñez de 0 a 13 y adolescencia de 13 a 18. Pero a partir de los 16 le incorpora, ¿no?, algunos derechos por la autonomía progresiva. Pero para lo que se refiere a decisiones sobre su persona. Si hace un delito, es un menor de edad, digamos, un adolescente menor de edad, a los 16, los 17. ¿No? En cambio, en el código se presume, dice, que el adolescente entre 13 y 16 años
tiene aptitud para decidir por sí respecto de los tratamientos no invasivos o que no pongan en riesgo su salud. Y incorpora el concepto de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver en esto de no regirse por la edad cronológica. Ahora, cuando son tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, es decir, consiente el adolescente y asienten los padres. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el mejor interés del niño, o el interés superior, que en este caso es la opinión médica respecto a las consecuencias de realización o no de un acto médico, porque bueno, él puede consentir o no consentir, pero no tiene el conocimiento, el saber de lo que es bueno, y ahí viene la comunicación y la explicación y el trabajo para que pueda consentir. Pero a partir de los 16, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atendientes al cuidado de su cuerpo. De acá, un adolescente puede pedir un aborto, puede firmar y consentir una cirugía, ya no necesita el asentimiento de los padres. Siempre igual uno trata, ¿no? Dentro de averiguar cómo es la familia, cómo es la relación y qué conflictos hay, pero bueno, este es un tema que siempre da, ¿no? Para hablar. Cambios en conocimiento y formación profesional pero abismales. Nosotros no teníamos internet, no teníamos teléfono celular, ¿no? Mis nietos no saben cómo existía, cómo podía vivir. Pero bueno, era la verdad, no lo teníamos. O sea, no contábamos con todas esas imágenes maravillosas que cuentan ahora, pero fue revolucionario la aparición. Yo recordaba cuando nosotros queríamos tener un paper, digamos, una bibliografía que alguien nos había pasado, la teníamos que pedir, ¿no? Nos suscribíamos a una biblioteca que era la Biblioteca Central de Medicina, y ahí la pedíamos y llegaba por correo entre 7 y 10 días después. Y veníamos felices al hospital a fotocopiar para compartir. Si no asistíamos, por ejemplo, algunas revistas llegaban al hospital, pero otras íbamos al italiano, que tenía una biblioteca enorme, más actualizada, para poder sacar las fotocopias. O sea que era difícil, digamos, por ahí ahora las nuevas generaciones no se dan cuenta la velocidad que tienen ahora en agarrar el celular y mirar antes de que se publique físicamente en una revista la información. Ha sido maravilloso, creo que eso. Y la otra revolución creo que fue la creación de residencias en especialidades. Yo la viví en la terapia intensiva, no existía la especialidad, nos formábamos con los médicos de adultos. En realidad el hecho de que este hospital fuera polivalente nos daba ese beneficio en este hospital, porque los de adultos siempre iban más adelantados, ¿no? En las especialidades, y entonces nos ayudaron mucho. Hicimos los cursos superiores para tener la especialidad de adultos. El Salvador, en la Universidad del Salvador. Era la opción que teníamos, hasta que después, bueno, se fue trabajando y creo que ahora, a partir de la creación de las becas y las residencias, la especialidad ha sido un avance fantástico, ¿sí? Para la formación actual de los médicos. Está pendiente, me parece, debe haber mayor formación humanística desde la facultad, ¿sí? Y capacitación en la práctica y ejercicio de la comunicación. Ustedes miran cuáles son las carreras humanísticas, medicina no está. La sociología, filosofía, psicología, no está medicina, o sea, no es considerada humanística, creo que es más humanística. Y esto, si bien la bioética se incorporó a los programas en la facultad, dos cursadas que hacen los jóvenes, pero no tiene que ser una materia más que se cursa, se aprueba y ya está. Tiene que permear, me parece, todo el tiempo, ¿no? La bioética y la formación humanística, porque con eso trabajamos, ¿no? Y sobre todo la comunicación. La comunicación no es fácil, no se nace con capacidad. Hay gente que sí, que lo tiene más naturalmente, la posibilidad de comunicar,
pero otros no. Entonces, debieran los médicos capacitarse desde la facultad en cómo dar las informaciones, cómo comunicarse. Cuando hablamos de conducta humanizada, involucra entender al doliente, al paciente, cumpliendo con los principios de la bioética: la no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía. Relación médico-paciente-familia. Me parece que esto de lo que hablaba al principio es lo que debemos, no es rescatar la palabra, sino mantener muy presente todo el tiempo, no dejarnos superar por la tecnología. Bueno, incluye todas estas, la lista de estudios, podrían decir, que uno las lee y son sencillas, ¿no? Calidez, cordialidad, un lenguaje comprensible, todos lo entendemos. No siempre se aplican. Uno ve a veces, cuando le ha tocado estar como paciente, muchas veces, cómo son los informes, los apuros, la velocidad, se entiende. Hay mil causas. Cansancio, también somos seres humanos, los médicos. Asegurar el respeto, la confidencialidad, la confianza, la capacidad de escucha, ¿no? La empatía y el afecto sin caer en paternalismo. Digo, cuando uno tiene que dar un informe, si no está en condiciones, porque está agotado, salió de la guardia, ya es el cuarto, quinto, sexto informe que da, tiene que ser honesto y decirle muy brevemente: hoy le explico esto, mañana nos sentamos y hablamos tranquilos, y usted piensa en las preguntas, o derivo a otro profesional que le va a explicar con más tiempo. Hoy yo no puedo, o tengo un problema familiar, puede suceder, un llamado gente de la familia. No siempre uno es un robot que está siempre así, simpático, agradable, ¿no? Con tiempo. Pero bueno, tenemos que poderlo reconocer. Gráficamente, siempre que hablamos de comunicación, hay un emisor que da un informe, hay un receptor, es la mamá en este caso, es la niña, y en el medio el famoso ruido que siempre se ejemplifica. Hay urgencia, hay angustia, mecanismos de defensa, cosas que no quiero escuchar. Fíjense que acá médico no está mirando a los ojos a la madre, es importante, ¿no? Mirarla. Y esto, también el que informa es receptor. Tiene que darse vuelta a la relación y poder escuchar. Esa es la capacidad de escucha. Ahora el emisor es la mamá que le va a contar sus angustias, qué le pasa, le va a hacer las preguntas de sus dudas, ¿no? Y la información dada no asegura una comunicación, porque a lo mejor todo ese ruido bloqueó completamente la capacidad de recibir, y bueno, sí, le dio el informe, pero no se comunicó, ¿no? Para que esto se produzca es necesario humanizar la comunicación, personalizar al receptor, preguntarle su nombre, saber cómo es su familia, cómo se compone, con quién vive. Si a un niño hay que internarlo, si tiene otros hijos, con quién los deja. En fin, digo, eso es humanizarlo. La persona a la que le informo es un ser humano que está con muchas preocupaciones y le estamos dando un informe, a lo mejor difícil, que vamos a tener que repetir infinidad de veces. Les voy a contar un ejemplo que acá con el doctor Santiago. Un niño de 12 años, previamente sano, ingresa con shock séptico. Bueno, creo que hay varios de los protagonistas. Con shock séptico por artritis séptica de cadera, de un mes de evolución sin tratamiento. Llegó de Bolivia, de una localidad con sus padres, y ni él ni la madre hablaban castellano, nada, hablaban quechua, y el padre algo hablaba y entendía castellano. Evidentemente ahí teníamos serias dificultades, ¿no?, para la comunicación. La gravedad del cuadro, siempre que ingresa un niño muy grave a una unidad de cuidados intensivos, caótico, digamos, hay muchas corridas, hay mucha invasión sobre el cuerpo del niño. Bueno, ya era una dificultad. Se agrega la dificultad con el idioma, ¿no? Y además el choque cultural.
usamos algunas estrategias a través del tiempo. Primero era hablar con el padre, que era el que nos entendía, en presencia de la madre. Él le traducía y veíamos que la madre contestaba con gestos de enojo. No le preguntamos al padre por qué. Él decía, no tiene importancia, no tiene importancia. Pero nos preocupaba, porque la madre se veía muy enojada y muy angustiada, e intentábamos averiguar el motivo. En realidad lo hicimos a través de Onda Médica, de las Islas Bolivianas, que hablaba quechua. Y ella, lo que dijo la mamá, que ella pensaba que nosotros le hacíamos daño, con todo eso que lo invadíamos, con los estudios, con las muestras, nosotros le estábamos haciendo daño a su hijo. O sea, eso es lo que le enojaba y la angustiaba. Y culturalmente, ella no quería que el hijo esté en el hospital, porque las enfermedades se curan en la casa, con la familia, con su curandero, con su religión. Bueno, al poder comunicarse con esta señora, entonces se le permitió la presencia del curandero y del pastor, de su religión, que logró tranquilizarla porque sintió que ella también participaba de la cura de su hijo con su creencia. Mejoró la relación a pesar del mal pronóstico, yo que era irreversible, el niño falleció. Pero bueno, los padres, a pesar del dolor por la pérdida de este hijo, entendieron que tanto ellos como el equipo habíamos hecho lo mejor posible por él. Este es un ejemplo donde, bueno, se asociaron todas las dificultades para la comunicación, pero bueno, viene bien recordar. Nuestra querida Coti Funes siempre tiene justo la palabra y dice, con respecto a lo que hablábamos, el primer signo de cansancio que siento es la disminución de mi capacidad de escucha. Es lo que hablábamos recién. Ahí es donde debería terminar la jornada laboral. Esto que yo digo, no puedo más, no puedo ir a dar este informe, no lo vemos. Y dice, la jornada laboral debería medirse por historias escuchadas. En esa cantidad de historias, porque no es un solo informe, ¿no? Nos dan informes uno tras del otro. Y a veces, bueno, no tiene todas estas capacidades, justo descansado, empático, ¿no? Entonces, bueno, debemos reconocerla y también me pareció que nadie mejor que ella lo había expresado en sus dibujos y en sus podcasts que tiene ahora, ¿no? Lo que perdura, creo que tiene que perdurar, es esto, la atención centrada en el paciente y la familia, la relación médico-paciente, el respeto por los principios de la bioética y el trabajo en equipo humano. Bueno, esta presencia de hoy lo demuestra, ¿no? El equipo humano ha sido siempre, creo, la mejor herramienta que tuvimos, apoyándonos unos a otros con sus saberes, con sus entenderes, con su comprensión, lo que no debemos perder. Y lo que espero seguir es disfrutando de mis netos.